Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. ¿Cuántos están agradecidos del Señor por este día? Aleluya. Siempre le digo lo mismo. Hay un motivo más que suficiente, porque la misericordia de Dios nuevamente nos ha alcanzado. Lo que nosotros somos hoy, y si estamos en pie, no es por obra alguna que hayamos hecho, que no haya hecho merecedor, sino que por su misericordia podemos estar en pie. Es simplemente por la misericordia del Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer que pueda mover a Dios de su trono a orar en favor del hombre, si no es visto a través del sacrificio de Jesucristo. Porque sobre todo ser humano pesa una sentencia que dice que la paga del pecado es muerte. Y David dice que el pecado me concibió mi madre. De manera que hay una sentencia que pende sobre nuestra cabeza constantemente. Pero el Señor, a través del sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos ve a través de esta redención y pasamos a ser convictos, reos, condenados, a ser justificados por medio de la fe. Aleluya. Por lo cual tenemos motivo suficiente para darle gracias al Señor por sus misericordias, por su gracia, por su compasión y por sus bendiciones. Aleluya. Bien, vamos a tener un conversatorio. Quédese ahí mismo sentado. Vamos a leer en Mateo capítulo 25, solamente 2 versículos. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 25, verso 1 y verso 2. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Presta atención a esta característica. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El Señor añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estoy aquí delante de ti. Yo no tengo nada que darle a este pueblo, pero tú conoces la necesidad que hay en su alma. Tú conoces la carencia que existe. Y tú conoces, Señor, y tienes la palabra destinada para este día. Yo te pido que use mi boca como instrumento tuyo para que pueda transmitir ese mensaje que tú le quieres llevar a tu iglesia, Señor. Y reconozco todo el tiempo que toda la gloria y toda la honra solo a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo quiero ponerle un tema a esta pequeña conversación que vamos a tener. El tema es el peligro de no ser reconocido. Hay un peligro de no ser reconocido por el Señor. Y es algo que debe confrontar nuestra alma y que constantemente debe ser objeto de análisis de cómo yo soy conocido o si estoy siendo conocido por el Señor. Miren, en el año 1895 el profesor Wilmer Conrad descubrió algo que ha sido trascendental para el avance de la medicina a nivel mundial. Por accidente descubrió los rayos X. ¿Qué son los rayos X? Es una emisión de una luz inodora de rápida absorción que le permite a los médicos poder tomar imágenes de las partes internas de cualquier cuerpo, especialmente los huesos. De tal manera actúa la palabra de Dios. Es como si fueran unos rayos X, una radiografía, donde el hombre puede ir y contemplarse para ver cuál es su situación real delante del Señor. La palabra dice que ella es como un espejo en el cual el hombre va, se mira y contempla su apariencia. De igual manera actúa la palabra como esos rayos X. Para comenzar cualquier procedimiento médico es indispensable que haya una radiografía, una tomografía o cualquiera
de estas muestras médicas para determinar o arrojar luz acerca de la condición y cómo se debe atacar. De igual manera, la palabra de Dios diariamente, cuando nosotros la consumimos, no hace ver nuestra realidad, nuestra condición. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Y yo pido al Señor que en esta mañana su palabra sea cual radiografía que desnude nuestra alma, que nos confronte, que nos redarguya, que no haga ver nuestra realidad delante del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero ella no lo hace con la intención de condenar al hombre, sino de que el hombre pueda reconocer su error y que pueda volverse al Señor, como dice su palabra. Parados en los caminos, preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y eso es lo que procura la palabra del Señor, que el hombre pueda nuevamente ver su condición, pero no para quedarse estático en ella, sino para que pueda tomar las medidas del lugar y corregir aquello que está mal, enderezar lo que está torcido. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Pero para ello se hace necesario tener contacto con la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, debemos diariamente nosotros comparar nuestro proceder, nuestras acciones, nuestro diario vivir a la luz de la palabra. Y sin duda alguna ella le hará saber si está actuando correctamente. Diariamente hay una invitación de parte del mundo, de parte de nuestra carne, de parte de la sociedad, de parte del sistema, a ir en contra de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Basta simplemente con usted tomar un volante y salir a las calles, principalmente en este país que lamentablemente ostentamos el odioso y para nada deseado primer lugar en accidentes de tránsito a nivel mundial. Y usted sale a la calle y aunque usted no quiera, usted llega tenso, turbado, porque nadie quiere ceder el paso, nadie quiere respetar el derecho del otro. Todo el mundo entiende que sus prioridades, que sus diligencias, que sus obligaciones son mayores que las que vienen al lado que su compañero. Y a veces usted tiene que reaccionar de forma a veces impulsiva, porque viene un motorista, se le quiere tirar encima, porque viene una persona y se mete de repente, no puede direccionar, no puede, en fin, un desastre total. Pero frente a esa situación, siempre nosotros tenemos que tener pendiente de que no somos de este mundo, que andamos de pasada. Yo se lo digo porque, hermano, miren, muchas veces yo he cogido pique, como nosotros decimos popularmente, por las imprudencias. Y en estos días el Señor me confrontaba y me decía que no estaba actuando correctamente, porque a veces uno dice, mire ese hijo de su madre, lo que hizo. Y como humanos podemos entenderlo, ahora como siervos del Señor, debemos saber que nuestra actitud, nuestro proceder, nuestra palabra debe estar sujeta al Espíritu del Señor. Y que Él debe dirigir cada uno de nuestros pasos. Gloria a Dios, aleluya. Y en aquel momento cuando la carne quiere ensorbecerse, quiere tomar control de la situación, quiere actuar ella y tomar las riendas del momento, debemos tener la preparación espiritual para sujetarla al Espíritu y que sea Él el que tome la decisión correcta, porque nunca la dirección del Espíritu Santo no meterá a usted en ningún problema. Aleluya, gracias. Ahora la carne, como sabe que está condenada y está bajo maldición, pues actúa impíamente, no le importa nada. Por tal razón, nosotros debemos procurar andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Entonces, que la palabra del Señor sea esa radiografía a la cual nosotros recurramos para ver nuestra realidad, para que nos desnude delante del Señor, para que podamos ver aquellos huesos que están rotos y que necesitan quizá ponerle un yeso, una férula o cualquier otro procedimiento a fin de poder corregir esa situación. Aleluya. El peligro de no ser conocido por el Señor.
decía en un mensaje anterior que tuve acerca de ser conocido por el reino, cuando la misión de los 70 le dice: Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Él le dijo: muy bien, excelente, pero no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre sea conocido en el reino de los cielos. Todo ser humano que nace dentro de una jurisdicción determinada, ese estado tiene la obligación de dotarle de una identidad y hacerlo parte de esa sociedad. Aquella persona que por cualquier condición, sea falta de papel, sea por falta de algún registro o por problemas burocráticos, no es dotado de una representación jurídica frente al Estado, se conoce como apatridia. Es una persona que no existe y por ende el Estado no tiene, aleluya, el Estado no tiene ningún tipo de compromiso con esa persona. Anda por la calle, pero es inexistente. No hay ningún tipo de compromiso. Aleluya. Y los estados se preocupan porque cada nacido vivo sea dotado de una identificación, que se le adopte o se le encargue la nacionalidad del país en el que nació, y con ello pueda adquirir los beneficios que representa esa nacionalidad. Hay muchos que procuran por todos los medios poder conseguir doble ciudadanía en el país de origen y cualquier otro país que regularmente uno que tenga una situación económica superior al país en el que nació. Y la panacea y el deseo de casi todos los seres humanos es poder conseguir una ciudadanía americana, con los beneficios que conlleva ser parte de esta nación. Pero ¿cuántos de nosotros estamos procurando ser parte y ciudadanos del reino de los cielos? Porque el hecho de venir diariamente a la iglesia, ser partícipe de los servicios, no le otorga a nadie la ciudadanía del reino de los cielos. Hay personas que van a la embajada a buscar una visa, ama de casa, no tienen trabajo, no tienen ningún otro ingreso, y el cónsul le concede la visa, concede 10, 15 años de visa. Hay otros que son empresarios, que tienen millones, tienen muchísimo arraigo en su país, tienen todas las condiciones para obtener una visa, sin embargo el cónsul se la niega. Porque el cónsul tiene la decisión a discreción. Él da la visa a quien él entienda. Aleluya, bendito sea el Señor. De igual manera, delante del Señor, no importa lo que usted pueda hacer o que usted entienda que porque usted es una persona buena, que tiene ciertas cualidades, eso ya es suficiente para usted ser ciudadano o merecer una visa para el reino de los cielos. Hay ciertas condiciones que el ser humano debe cumplir para poder entrar a aquel gran día delante del Señor. Aleluya. Y muchos se afanan por conseguir esta visa, y bien, excelente, todos tenemos deseo de progresar en la vida. Pero si pusiéramos tanto afán por estar preparados, por cumplir con todos los requisitos que tiene el reino de los cielos para que seamos nosotros ciudadanos, otra cosa sería. Porque cuando una persona tiene fuertes lazos con su nación de origen, usted es un americano que viene aquí y dura 100 años y nunca cambia su forma, su cultura lo absorbió. Nosotros, por el contrario, a veces llegamos a un país y al medio tenemos el acento de ese país, como un mes. Pero hay nacionalidades que son muy arraigadas a sus tradiciones y a su cultura. Aleluya. Gloria a Dios. En el tiempo moderno ha surgido una pandemia, es la democratización de la información. Hace 15 años, 20 años, en nosotros pensar que podíamos tener acceso a tanta información era algo impensable. Pero hoy en día cualquier situación que pase a nivel mundial en segundo nosotros la sabemos, porque tenemos las redes sociales. Esto ha traído muchos beneficios porque hasta cierto punto ha desnudado la farsa que muchas veces se estuvo vendiendo por los gobernadores de turno y la burbuja en la cual no querían meter. Aleluya, eso nos ha permitido ver la realidad y en muchos casos la corrupción de quienes gobiernan y llevan las riendas de un país. Pero también con ello ha traído algunos revés
Porque tal es el punto y la necesidad que tiene el ser humano hoy en día de ser conocido, que muchos hasta cometen delitos y se graban y lo suben a las redes sociales. La semana pasada todos vieron el caso de una joven que fue lamentablemente violada por 7 individuos. Y usted sabe por qué se supo eso, porque ella misma dice que ella sabe que salió, que estuvo en un lugar y que cuando volvió ella no se acordaba de nada, ni siquiera cómo llegó a su casa. Pero usted sabe cómo se conoció ese delito, porque hubo uno de ellos que lo grabó y lo subió a las redes sociales. Y en pocas horas andaba la policía detrás de ellos, están todos apresados al día de hoy. Vemos muchas personas famosos que han perdido la vida llevando unos retos que muchas veces se ponen en las redes con el objetivo de ganar vista, de ser visto, de ser aplaudido, de ser reconocido por el mundo. Y no miden la consecuencia. Algunos toman sustancias perjudiciales para su salud. Algunos toman decisiones de caminar por lugares que pueden poner en peligro su vida. Esta semana veía acerca de una persona que era hijo de unos dueños de un zoológico, amante de los animales, entregado. Había estudiado zoología y tenía vasto conocimiento acerca de los mismos. Dedicó su vida por completo a eso. Tomó la decisión de ir a un lugar que estaba lleno de mantarrayas. Y cuando llegó a aquel lugar, estaba grabando bajo el agua uno de estos animales. Y se acercó demasiado, aquel animal le atacó y con uno de sus aguijones le atravesó directamente el corazón y lo mató. Bendito sea el Señor. Porque hay una necesidad que tiene el ser humano inherente de ser reconocido, de ser aprobado, de que la persona lo tenga en estima. Y esa necesidad de ser conocido muchas veces lleva a la persona a cometer esta clase de locura, sin mediar las consecuencias que esto puede acarrear. Aleluya, bendito sea el Señor. Y esto es tan grande y se ha desbordado a tal manera que muchos gobiernos han tenido que tomar iniciativa y poner ciertas restricciones por los famosos challenges o retos que hoy en día se vierten constantemente. Sale uno, termina ese y sale el otro, que un cubo de agua frío, que, en fin, un sinnúmero de estupideces que las personas no toman en cuenta y se arrojan con el objetivo de conseguir unos cuantos likes, unas cuantas aprobación en las redes sociales. Y es lamentable que aún dentro de la iglesia del Señor esta pandemia en muchas de ellas ha proliferado. Y usted ve muchos cristianos envueltos en controversia, y que fulano le respondió a fulano lo que dijo. Y usted ve las redes sociales llenas, unos canales que hablan solamente de brujería, dando testimonio de personas que en su vida pasada se dedicaron a este oficio y dando inclusive indicaciones de cómo hacer procesos demoníacos. Y yo me pregunto, ¿en qué edifica eso? Gloria a Dios. Y cuando usted verifica la vista, tiene millones de vistas, porque eso es lo que le gusta. Lamentablemente hemos caído en un espectáculo, en un show, que eso es lo que nos gusta, es lo que nos llama la atención. Y poco a poco, cuando el hombre busca la aprobación, el reconocimiento del mundo, va perdiendo el reconocimiento del reino. La Biblia dice que todo aquel que se constituye amigo del mundo, automáticamente vas a ser enemigo de Dios. No hay espacio para dualidad, no hay espacio para doble nacionalidad. El Señor dijo, porque el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aleluya. De manera que hay que tener cuidado qué tanto a usted le interesa ser reconocido por el mundo. Porque diariamente el mundo le va a exigir más y más y más y más. Y lamentablemente en ese trajín, lo más probable es que usted tenga que incurrir hasta en negar su fe. Que usted tenga que romper principios fundamentales propios de la doctrina del Señor Jesucristo. Por ahí anda un predicador muy famoso de aquí de Jaina,
tiempo anterior es tremendo. Dios lo usaba de una manera fenomenal. Y hoy en día Él se atrevió a decir que si Él pudiera devolver el tiempo y tomar todos esos mensajes y todo eso que Él dio, Él lo haría, porque Él lo que hablaba era disparate. Pero cuando usted revisa los mensajes que ese Señor daba anteriormente, mira, era tremendo, una unción tremenda. Dios lo usaba de una manera sobrenatural. Pero lamentablemente se ha desviado hoy en día, yendo tras fábulas, como dice el Señor, la cábala judía. Se ha vuelto prácticamente un judaizante y ha tomado aquella con la cual fue bautizado. Esta Reina Valera que hoy en día está siendo tan atacada, denigrada, descalificada como un papel inservible. Aleluya. Pero yo me quedo con mi Reina Valera porque con ella fui formado. Con ella aprendí los primeros fundamentos. Y recuérdese que el diablo nunca va a atacar aquello que de una manera u otra le pertenece a él. Así que como dijo Josué en un momento confrontando al pueblo, le dije: miren, el Señor lo sacó de tierra de Egipto, dividió el mar, le dio comida, le dio carne, fue nube para ustedes durante el día para cubrirlo del sol, y fue columna de fuego para librarlo de las bestias del campo y para brindarle calor en medio del desierto. Estuvo con ustedes, lo libró de todos esos pueblos que venían en contra de ustedes para destruirlo. Pero hoy en día usted necesita tomar una decisión. Y Josué le dice: escojan ustedes hoy a quién servir. Si a los dioses de los amorreos, a los cuales sirvieron su padre anteriormente, pero yo, mi decisión, mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Hay momentos en la vida en que usted tiene que tomar una decisión crucial y que la ambigüedad y la ambivalencia no pueden tener cabida en su vida. Y hay momentos en la vida en que el ser humano se ve confrontado, aquel que quiere servirle al Señor. Y la palabra lo dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente debe saber que tendrá persecución, tendrá aflicciones, porque el mundo va en contra de aquello que no se alinea a su proceder. Aleluya. Hay momentos en que en el trabajo usted se encontrará en una situación que va a tentar y lo va a poner a usted elegir entre usted o el Señor. Y hay una cualidad que el Señor nos regaló, y es la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. En Deuteronomio capítulo 28 el Señor le dice: mira, yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan ustedes. Ahora yo te aconsejo que escoja la vida, porque tenemos un libre albedrío, tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Aleluya. Pero hay que saber que nuestras decisiones van a acarrear consecuencias sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. En un momento usted se ve en la disyuntiva de tener que elegir entre su trabajo, entre su familia o entre cualquier otra cosa y Dios. Debe haber en usted la capacidad y la madurez espiritual para no tener duda en ese momento. Aleluya, gracias. Tengo un préstamo de $1.000.000 de pesos, debo el carro, tengo niños chiquitos, pago casa, y en ese trabajo me están diciendo que yo debo llenar unos informes erróneos para reportarlo a la DGI, reportando ingresos inferiores de la empresa, o si no me van a votar. ¿Qué yo puedo hacer en ese caso? Remítase a la palabra y usted va a encontrar la respuesta. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya. Dios no es injusto para ver que usted, por defender su nombre, por mantener su integridad, ha dado la espalda a una proposición que lo iba a hacer caer delante de su presencia, aún teniendo todos los compromisos del mundo, y dejarlo solo. Él se encargará de su compromiso. Y usted tiene la posibilidad de decirse a sí mismo: Señor, estoy en una encrucijada, tengo que tomar una decisión, pero yo te elijo a ti.
Aleluya. Yo me voy a encargar de lo tuyo y tú encárgate de lo mío. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, mis hermanos, el cristiano no debe ser ambivalente. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y habla el Señor acerca de los tibios. Los que ni son de izquierda ni son de derecha, son tibios. Dice que lo vomitará de su boca. Al Señor le gusta el hombre y la mujer con entereza, con firmeza, con decisión. Aquel que tiene, que está hecho de una sola pieza. Así que no importando las ofertas que pueda hacer el mundo, nosotros siempre debemos procurar no el reconocimiento del mundo, sino el reconocimiento de Dios, porque hay un peligro cuando el ser humano no es reconocido por el Señor. Aleluya. En la lectura que nosotros acabamos de tener, habla acerca de dos iglesias. Dos iglesias dentro de un templo. Eso representan las 10 vírgenes, los cristianos, la iglesia. Y en muchos de los casos se da esta disyuntiva. Tenemos dos iglesias dentro de un templo, porque recuerde que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia es usted, soy yo. Este edificio es simplemente el templo. Bendito sea el Señor. En la cultura judía era normal que cuando se iba a desposar una joven, la familia, junto con las doncellas, con las vírgenes, se quedaban a esperar hasta que el novio pasara a recoger a la novia. Y lógicamente usted sabe que en aquel entonces no tenían la facilidad que tenemos hoy en día de estas luces artificiales de grande potencia, sino que dependían de las lámparas que eran alimentadas por aceite de oliva fermentado. Era lo que permitía que ellas pudieran prender. Aleluya. Y durante ese tiempo, lo que el Señor le está diciendo, como consecuencia de una pregunta que le habían hecho los discípulos, en el capítulo, al comenzar, le dicen: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor comienza a darle detenidamente la serie de detalles que precederían su venida: terremoto, hambre, todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero más adelante le hace un símil utilizando una de las herramientas preferidas por el Señor, que eran las parábolas. ¿Qué es una parábola? Es la interpretación de una acción o de cualquier forma de vida diaria que nosotros tenemos, pero ajustada a una enseñanza divina. Y el Señor, haciendo uso y costumbre, haciendo el uso de la costumbre que tenía el pueblo de Israel, toma el símil para hacer una comparación con relación a su segunda venida o al arrebatamiento de la iglesia. Pudiéramos hasta cierto punto introducirlo. Y dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. Y qué bueno que resalta las cualidades de ella, porque aquí quiero aclararme. No te preocupes, que estoy casi terminando. Dice que la palabra prudente proviene del latín prudens, entis, que es una forma contraída de providence, providencia, que a su vez significa prever, ver hacia adelante o tener previsión. El término combina los elementos pro y antes, hacia adelante. En pocas palabras sería alguien que tiene la capacidad de anticipar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones acertadas. Le repito, una persona prudente, aleluya, una persona prudente es alguien que tiene la capacidad de anticipar las consecuencias de sus acciones. Aleluya. Es una persona que tiene la capacidad de tomar o de medir las consecuencias de sus acciones y tomar las decisiones acertadas. Esa era la característica de 5 del grupo de las 10 vírgenes. Pero contrastando con esa actitud tenemos las insensatas. ¿Y qué dice que es una persona insensata? Proviene del latín, aleluya,
Insensatus, que se forma con el prefijo de la negación, y la raíz sensatus, que significa una persona literalmente que no tiene sentido, falta de juicio y que no tome en consecuencia las decisiones que acarrearán, que no toman hasta cierto punto en mente lo que acarreará, las consecuencias que acarrearán sus decisiones. Una persona insensata. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo debe ser el cristiano y cómo debe evitar llegar a ser. La prudencia le dice al ser humano, cuando se encuentra frente a cierta situación, cuándo debe callar y cuándo debe hablar. Y la Biblia está llena de consejos a ser prudente. Dice la palabra: cuando tú seas invitado a algún lugar, no vayas y te sientes en los primeros lugares, porque te invitó fulano. No sea que cuando llegue el que te invitó, te diga: ¿qué tú haces ahí sentado? Ese lugar está reservado para alguien. Y te diga: vete allá a la parte de atrás. Y entonces lamentablemente seas tú abochornado y pasa una vergüenza. Te dice: siéntate en la parte de atrás, para cuando el que llegue, el que te invitó, vea y te diga: ¿qué haces aquí? Ven, pasa más adelante. Entonces pueda tener honra delante de los hombres. El proverbio también nos dice que cuando vayas a la casa de tu vecino, que ponga cuchillo a tu garganta. Y también el mismo proverbio dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti llegue a aborrecerte. O sea que si usted no fue formado, quizás secularmente en una escuela, pero tiene la palabra del Señor que le dice a usted cómo usted debe proceder y cómo debe comportarse, cómo ser una persona sensata y prudente, que tome en cuenta las consecuencias que van a acarrear sus decisiones, y dejando de lado la insensatez. Aquí tenemos una representación de algo sumamente útil, que era la lámpara. En aquel entonces era un instrumento indispensable en cada casa. Pero fíjense lo interesante: no hay nada más inútil que una lámpara sin aceite. Porque inclusive hoy en día tenemos lámparas muy bonitas de techo, que son inclusive sirven para adorno, son muy bellas, tienen diferentes formas, contrastan con la decoración que usted tenga. Pero en aquel entonces era simplemente un pedazo de hierro forjado, que su única función que tenía era de emitir luz para alumbrar el camino o la casa donde estaban. Entonces, cuando una lámpara no tenía aceite, no servía para nada. Y usted sabe cuál es el significado del aceite y la representación que tiene. Representa al Espíritu Santo, representa la unción. Aleluya. Así que nosotros, como lámpara, cuando no tenemos el aceite, no tenemos ningún sentido de ser, porque perdemos nuestro objetivo para el cual fuimos diseñados. El novio en esta representación, o en esta parábola, representa a Jesús. El momento que llega representa el regreso de Cristo a la tierra. Fíjese que hay una condición. Habla que todas las vírgenes eran vírgenes, valga la redundancia, que todas estaban esperando al maestro, que todas tenían sus lámparas y que todas cabecearon y se durmieron. Hay características comunes entre todas ellas, pero había una en particular, que había un grupo que la tenía y otro que no la tenía, y era la sensatez de tomar previsión por si el novio se tardaba. Aleluya. Y es lamentable lo que estamos viviendo en la actualidad, donde hay muchas personas que han entendido que el novio se ha tardado y poco a poco han cabeceado y han dejado que el aceite de su lámpara se acabe y no han tomado provisión. Aleluya. Porque han entendido que el novio se ha tardado mucho. Pero la mujer o la virgen sensata dice: aunque yo siento que el novio se está tardando, como dice su palabra, que él vendrá a la hora que no lo esperáis y que usted no sabe el día ni la hora, yo debo tomar aceite para mi vida, pero también tengo que tener provisión, para que cuando el que tengo internamente se acabe, poder reponer con el otro que tengo en reserva. Aleluya. Gloria a Dios.
Aleluya. Y es lamentable que en la actualidad nosotros tenemos esas dificultades, donde hay personas que han perdido el gozo de la salvación. Personas que anteriormente, cuando se convirtieron, decían: ¿cuántos cultos hay en la iglesia? Bueno, aquí se da culto 3 días a la semana. Y tan chingui, ¿por qué? Querían que le diera culto la semana entera. Y con el pasar de los años dicen: ¿para qué dan tanto culto en la iglesia? Pues 2 cultos que se den la semana está bien. Sí, porque parece que nos graduamos de cristianos, ya somos profesionales. Y nosotros sabemos que no hay necesidad de estar metidos tanto día en la iglesia. No, con un culto o 2 que se dé está bien ya. Y hay muchas iglesias inclusive que han adoptado ese sistema. Usted ve horario de culto: miércoles estudio bíblico y domingo culto de avivamiento, ya. Eso fue todo. Los otros 5 días libres para que usted haga y brinque y salte. Aleluya. Porque poco a poco el aceite se ha ido menguando en sus vidas. El descuido nos ha arropado y nos ha hecho entender: el amado se ha tomado mucho tiempo, nosotros no sabemos cuándo vaya a venir. Y como se ha tomado mucho tiempo, quizás todavía queda mucho tiempo que él se vaya a tomar. ¿Y qué peligro existe en ese descuido? Porque el Señor vendrá a la hora que no lo esperáis. Esta parábola es una invitación a que nosotros estemos preparados, a que aquel día no nos alcance como lazo o como ladrón. Pues la palabra dice que si el hombre de la casa supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Si usted sabe que hay un ladrón que está robando por su casa y que él vaya a las 9 de la noche para su casa, ¿qué usted va a hacer? Cierra bien la casa. Usted va a tomar las previsiones, va a poner todos los candados y se va a sentar también detrás de la puerta con un palo, por si acaso. Por si acaso. Va a beber mucho café para no dormirse, para tener la previsión de que no les asalten. Así debe usted velar, porque usted no sabe en qué momento el Señor va a venir por su pueblo. La luz de la lámpara puede verse como nuestra fe y nuestra preparación espiritual. Cuando esa luz se apaga es porque ya hemos sucumbido frente al descuido espiritual. Y es normal que el cansancio, que la dejadez. De hecho, miren, hermanos, hoy en día nosotros tenemos un grupo de personas que vienen a la iglesia en automático. ¿Usted sabe lo que es algo en automático? Es que ya usted lo hace y usted ni cuenta se va. Porque eso es parte de su diario vivir. Eso es parte de su idiosincrasia. Usted nació en el evangelio, nunca conoció el mundo, y ya usted viene a la iglesia porque eso es parte de su crianza, eso fue lo que ustedes le enseñaron. Pero no hay una devoción, no hay una entrega, no hay un reconocimiento real de por qué yo vengo a la iglesia, de por qué yo busco al Señor, de por qué yo me consagro. Yo vengo simplemente porque me enseñaron a eso y eso es parte de mi costumbre. Y en eso precisamente fue que cayeron las vírgenes insensatas. En la rutina, en el diario vivir, en lo común, en lo día a día, en lo que yo estoy acostumbrado a ver. Y esto se convirtió lamentablemente en un gran peligro que repercutió en sus vidas. Hay que asegurarse de tener aceite extra para no quedarnos en el camino. Para poder estar preparado. Y aún cuando llega un momento en que fruto del cansancio no podamos adormecer, en el momento que llegue esa llamada, podamos estar preparados para levantarnos y poder recibir a nuestro Señor Jesucristo. Las 5 prudencias insensatas no se prepararon adecuadamente. Finalmente, cuando llegue el novio, dice una voz: el novio ha llegado, salid a recibirle. Y cuando las mujeres insensatas se levantan para preparar sus lámparas, oh sorpresa, se da con la realidad de que no tienen aceite en ella. Y le dicen a la prudente: dame un poco de aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Así hay personas que muchas veces quieren vivir de las oraciones, de las intercesiones y de la vida devocional de otros. Ora por mí. Gloria. Si tú estás en ayuno, preséntame. Méteme ahí. Quieren vivir de la vida espiritual del otro, pero ellos nunca toman la decisión
de buscar del Señor. Ay, Señor. Aleluya, de buscar del Señor por su propia cuenta. Alabado Dios. Pero lamentablemente eso no funciona así. Gracias, Espíritu Santo. Nadie podrá salvarse por la vida espiritual o la consagración del otro. Así es. Esto es individual. De la manera que está establecido que todos los hombres, no dice alguno, dice todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Usted va a tener que presentarse delante del Señor a rendir cuenta por sus obras, sean buenas o sean malas, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Y le dicen ella, miren, para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras mismas, mejor vayan a donde lo que venden y compren para ustedes. Pero ¿qué pasa? Que durante el proceso de consagración, de restauración, de buscar al Señor, de enderezar aquello que estaba torcido, llegó el novio, entró a las bodas, las prudentes con ella y las puertas fueron cerradas. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Leía que cuando en la Biblia hay doble llamado, Samuel, Samuel, Elías, Elías, Señor, Señor, y así hay un sinnúmero de hombres de Dios que fueron llamados. Cuando se mencionaba dos veces es porque había una compenetración con esa persona, porque había cierta confianza. Y fíjense que aquí cuando llegan las vírgenes dicen, Señor, Señor, ábrenos. Es porque ellas conocían al Señor, se habían gozado en su presencia, habían sido partícipes de la gracia del mismo, tenían la invitación a la boda, aparentemente todas las condiciones para poder disfrutar de esta gran celebración. Pero lamentablemente había un descuido que la descalificaba para entrar finalmente al gozo del Señor. Y cuando llegan a la puerta, Señor, Señor, ábrenos, le dice, ¿quiénes son ustedes? Yo no la conozco. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, el esposo vino y la que estaba preparada entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el Señor. De cierto os digo que yo no conozco el peligro de no ser conocido por el Señor. En Lucas 13, versículo 25 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, se lo voy a leer en la versión lenguaje actual, no todo lo que dice que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en los cielos. Cuando llegue el día en que Dios juzgará a todo el mundo, muchos me dirán, Señor y dueño de nosotros, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y para hacer milagros. Pero yo les diré, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Gloria. No nos perdamos. Gracias. Y fíjense que es fácil muchas veces confundirnos. El hecho de que usted sea miembro de la iglesia, que usted participe en algún ministerio, que usted lleve a cargo, es más, inclusive el hecho de que usted sea pastor no le garantiza la salvación. Sí. Aquí hay una descripción clara de cualidades que a la luz o a la vista de cualquiera de nosotros dirían, pero o sea, personas que prácticamente tenían poder de Dios, porque dice que en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Usted sabe lo tremendo que es, usted en el nombre de Jesús demonio y se sujeta y sale, y que nosotros le predicamos a otro, hicimos obra de caridad. Nosotros fuimos parte de la congregación, nosotros éramos miembros de la escuela bíblica, éramos músicos, éramos presidentes de damas, de caballeros, nosotros éramos de evangelismos y misiones, nosotros regábamos tratados, nosotros hacíamos cuántas cosas por el
reino. Aleluya, gloria. Sin embargo, la respuesta tajante y clara del Señor: yo a ustedes no los conozco. Aleluya. Yo no sé de dónde ustedes salieron. Gloria a Dios. Ustedes nunca tuvieron parte conmigo. Santo, gloria. Y nosotros pudiéramos hacer una pregunta: pero ¿y entonces? ¿Y entonces qué es lo que tenemos que hacer? Porque a todas luces pareciera que esas personas eran totalmente consagradas, que tenían todas las cualidades, todo lo calificativo para ser parte del reino de los cielos. Aleluya. Pero la palabra tiene respuesta para esa pregunta que quizá pudiera confrontarnos. Hacer la voluntad del Señor. Porque a veces el hecho de yo ser miembro de un departamento, aunque es bueno, no necesariamente significa que es la voluntad del Señor. Porque Dios para cada ser humano tiene un propósito. Y usted debe procurar saber para qué usted fue diseñado. No hay peor desgracia que un hombre nazca, crezca, se desarrolle, explote, sea conocido por el mundo, pero nunca llegue a concretizar el propósito para el cual Dios lo diseñó. Alguien decía en una ocasión que el lugar más rico del mundo no es la Reserva Federal, no es el Banco Central, no es la reserva en oro o en diamante que pueda haber en el mundo. Que el tesoro más grande o la mina más grande que pueda haber en el mundo es el cementerio. ¿Usted sabe por qué el cementerio? Porque allí yacen esos grandes proyectos que nunca se concretizaron por temor. Aquellos grandes hombres que pudieron haber sido usados por Dios para llevar su evangelio, para trascender. Aquellos grandes proyectos estructurales que nunca la gente tuvo el valor para dar el paso para poder llevarlo a cabo. Esos grandes conocimientos que pudieron haber sido trascendental para la historia del hombre y de la humanidad. Por eso dijo una persona que ese es el lugar más rico que puede haber, el cementerio, donde yacen aquellos grandes proyectos y aquellos grandes sueños que nunca se hicieron realidad. Gloria a Dios. Así que finalmente, mis santos hermanos, hay un peligro latente en no ser conocido por el reino. Porque el no ser conocido por el reino o por el Señor significa que las puertas están cerradas para nosotros. Y qué triste sería que luego de 20, 30 años, estando asentado en los libros de la iglesia, del concilio, siendo parte de cualquier ministerio, entregando nuestra vida al Señor, entendiendo que hemos sido consagrados, dejando de disfrutar, entre comillas, los placeres que puede ofertar el mundo, finalmente cuando lleguemos delante del Señor le diga: apartado de mí, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres, de hecho no sé cómo llegaste aquí. Señor, pero ¿y por qué? Bueno, porque yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y ustedes no me vestiste, yo tuve frío y ustedes no me cubrieron. Señor, ¿y cuándo nosotros no hicimos ninguna de estas cosas? ¿Y cuándo tú estuviste en medio de nosotros para nosotros poder darte todos esos beneficios? En cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. Gloria a Dios. Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, yo espero que esta palabra haya confrontado su vida, que le haga ver nuestra realidad delante del Señor. Que aunque tengamos la lámpara, entendamos que simplemente ella no es suficiente, que si la lámpara no tiene aceite no sirve para nada. En la palabra dice que si la sal perdiere su sabor, no sirve para nada, simplemente para ser hollada, desbaratada por los hombres, un turrón de tierra que no sirve para nada. Si usted pierde la esencia del evangelio, de lo que significa el Señor para con su vida, y usted pierde el sentido y la encomienda que el Señor ha puesto en sus hombros, lamentablemente cuando llegue aquel momento nos tocará escuchar esa palabra que constituye la desgracia más grande que puede escuchar una persona en toda su existencia: apartado de mí, yo no os conozco. Dios le bendiga.